Buenas tardes, hermanos. La verdad que para mí es un privilegio estar aquí al frente de la iglesia y tener esa dicha de compartir la palabra de Dios. Bueno, para continuar con la segunda palabra dicha por Jesús, les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas y vamos a leer los capítulos 23 de los versículos 32 al 43. Repito, Lucas 23 de los versículos 32 al 43. Me gustaría que solamente me acompañaran con su vista en lo que yo hago la lectura. La palabra de Dios dice así: también llevaban con él a otros dos, ambos criminales, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mientras tanto, echaban suertes para repartirse entre sí la ropa de Jesús. La gente, por su parte, se quedó allí observando, y aún los gobernantes estaban burlándose de él. Salvó a otros, decían, que se salve a sí mismo si es el Cristo de Dios, el escogido. También los soldados se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Resulta que había sobre él un letrero que decía: este es el rey de los judíos. Uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro criminal lo reprendió: ¿ni siquiera temor de Dios tienes, aunque sufres la misma condena? En nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso, le contestó Jesús. Oremos. Bendito y amoroso Dios, gracias te damos por la oportunidad que nos das de tener un espacio como este para poder escudriñar tu palabra. Gracias porque podemos reunirnos, porque podemos escudriñar sobre tu voluntad para con nosotros, Señor. Gracias por este momento y te pido que uses mi boca para decir tus verdades, para decir las palabras de amor para con nosotros, Señor. Te lo ruego y te lo suplico en Cristo Jesús. De los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, me llama la atención que es Lucas el único que hace referencia acerca de la conversación que hay entre Jesús y los ladrones o criminales, como también son mencionados. Este evangelio de Lucas es mencionado por algunos comentaristas o es tratado como el evangelio de la misericordia, y en gran parte se debe a los detalles que menciona Lucas sobre la vida de Jesús. En primer lugar, constantemente Lucas nos hace referencia acerca de Jesús, que él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. También Lucas hace referencia a que Jesucristo es el Mesías profetizado en el Antiguo Testamento. También nos menciona que Jesús es el Hijo de Dios y que él tiene completa autoridad para este mundo, tiene autoridad para vencer el mal, tiene control sobre la naturaleza y tiene también el control sobre la muerte. Y también el control para sanar o incluso para ofrecer la vida eterna, justo como lo hace en el texto que acabamos de leer. Para analizar la segunda frase de Jesús, quisiera que lo hagamos pensando en estos 3 puntos. Número 1, un corazón duro. Número 2, misericordia divina. Y número 3, comunión eterna. Número 1, un corazón duro. Para empezar, quisiera que nos imagináramos un poco acerca del escenario que está sucediendo. Muchos quizá lo imaginarán por las películas o por las imágenes que ya hemos visto constantemente en la televisión o por las representaciones que a veces vemos en algunos lugares. Y quisiera que pensáramos en 2 cosas que están sucediendo en este escenario. En primer lugar, tenemos a las personas que sí conocían a Jesús, que incluso estaban llorando mientras todo esto sucedía. Estas personas habían sido testigos de sus milagros. Pero también recordemos que los discípulos para ese entonces, como lo mencionó Jerry, ya lo habían dejado, lo habían abandonado. Judas lo había vendido y Pedro lo había negado. Juan posiblemente habría estado a lo lejos con algunas mujeres viendo todo el escenario, todo lo que sucedía con Cristo, mientras lo maltrataban.
Pero nadie se acercaba a Jesús para salvarlo valientemente, nadie hizo nada. Por otra parte, quisiera también que recordáramos que habían otras personas que incluso habían sido testigos de los milagros de Jesús, habían estado con él, posiblemente también habían sido sanados o qué sé yo, habían sido testigos de todo lo que había hecho Jesús. Pero incluso ahora en este escenario solo se burlaban de él. Le decían, como dice en los capítulos que leímos, sálvate a ti mismo. O sea, si eres el Cristo, haz algo, no puedes pasar por esta situación. O sea, si eres el Cristo que todos dicen, no deberías estar sufriendo. Por otra parte, en el versículo 39, uno de los criminales le dice, ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Estas palabras dichas por este primer ladrón, para algunos autores, para algunos comentaristas, mencionan que estas palabras en realidad representan la condición natural de la humanidad. ¿Y por qué? Posiblemente nadie de los que estaban ahí entendían a la perfección por qué Jesús estaba siendo crucificado. No se explicaban por qué él permitía todo esto. Ahora, yo trato de imaginar qué es lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en el lugar de alguno de los ladrones, ahí físicamente con Jesús. Me pregunto, ¿qué le habría dicho yo a Jesús estando ahí con él, en su agonía? La verdad es que para nosotros es muy difícil imaginar qué le pudimos haber dicho a Jesús porque no estuvimos ahí. Pero ahora quisiera compartirles una experiencia que yo tuve hace 2 años aproximadamente, que posiblemente muchos se les familiarice. Y esto tiene que ver con algo sucedido en la Ciudad de México, el terremoto del 19 de septiembre del 2017. En mi caso, yo estaba en un 5º piso cuando todo esto sucedió. Minutos antes habíamos tenido un simulacro donde la mayoría de los que estábamos ahí sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer en caso de un simulacro, en caso de una tragedia. Pero no fue hasta minutos después cuando toda nuestra teoría se puso a prueba. La verdad es que cada quien hizo lo que pudo. Se cuenta que la mayoría, o en mi caso, los que subimos en ese edificio, gran parte de las personas mientras bajaban la escalera iban empujando a los demás. Obviamente querían salvar sus vidas. Yo recuerdo que lo que hice fue subir a la azotea y con toda la desesperación de mi vida iba pensando, aquí se acabó mi vida, así voy a morir, hasta aquí llegué. O sea, yo tenía una preocupación muy grande. En ese momento no pensé en absolutamente nadie, no pensé en mi familia, solo pensaba en mí, en cómo iba a morir o cómo iba a sobrevivir. Naturalmente la humanidad es eso, cuando estamos en un momento tan complicado, a excepción de los que tienen hijos o esposa o esposo, regularmente pensamos en nosotros mismos, no pensamos en lo que está pasando a nuestro alrededor, no pensamos en nadie más. Ahora, ¿Jesús tenía el poder para bajar de esa cruz? Por supuesto que sí, él tenía el poder y la autoridad para hacerlo. Repito las palabras del ladrón en el versículo 39, sálvate a ti mismo y a nosotros. Quiero mencionar unas palabras dichas por un hombre teólogo que dice Richard Neal, y la voy a mencionar textualmente como dice, este hombre quiere salvarse bajo sus propios términos, desde un punto de incredulidad. No admite que ha hecho algo malo y critica a Jesús. Solo quiere liberarse de su cruz para poder continuar con su vida tal y cual era. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús ante estas palabras dichas por el ladrón? En realidad Jesús no le dijo nada. En la Biblia no se menciona que le haya dicho algo. O sea, no hubo ninguna respuesta de parte de Jesús a este hombre. Ahora, ¿por qué quiero mencionar lo que dijo este hombre? Porque muchas veces nosotros somos eso y no nos damos cuenta. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos a Dios en oración y le pedimos, Señor, sálvame, Señor, cámbiame de trabajo, no quiero estar con esas personas, no soporto a mi jefe, no soporto a mis compañeros, no soporto el lugar donde yo vivo, no soporto mi sueldo, no soporto a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos, cámbialos? ¿Acaso no es algo similar lo que decía este hombre? Sálvame, pero sálvame bajo mis términos, no bajo tus términos. Nosotros somos ese ladrón que también le pide salvarse, pero no reconoce que en realidad es causa de su pecado y tampoco reconoce que en realidad Dios tiene el control de todas las cosas. Ahora quisiera también mencionar las palabras del otro ladrón, que a diferencia de este primero, en primer lugar, él se reconoce como un hombre pecador por las palabras que mencionó. Quisiera que pensáramos un poquito en las características de su fe, porque en realidad es una fe muy genuina y muy diferente a lo que a lo mejor nosotros podemos experimentar.
Ahora, seguramente este ladrón del cual estamos mencionando, el segundo ladrón, no reconoció a Jesús de la noche a la mañana o producto de la desesperación que estaba teniendo en este momento, sino seguramente este ladrón era judío, como algunos comentaristas mencionan. Posiblemente este hombre sí tenía una preparación judía, podía reconocer las señales del Mesías, y no fue hasta que estuvo ahí en la cruz cuando se dio cuenta que la persona que lo acompañaba en realidad era el Mesías. Era un hombre crucificado, confiando en otro hombre crucificado. Eso la verdad para mí es algo ilógico. ¿Cómo yo puedo confiar mi vida en un hombre que está en las mismas condiciones que yo? Se está muriendo igual que yo. O sea, yo me pongo a pensar en eso y digo, este hombre en realidad sí estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. Quisiera también mencionar otras palabras dichas por Spurgeon, que dicen: al tiempo de morir, volver la vista a otro moribundo que está a tu lado y confiar tu alma en él es una fe muy prodigiosa. En primer lugar, el primer ladrón mantenió su corazón duro hasta sus últimos días, pero el segundo ladrón fue el que manifestó una fe más grande que inclusivamente que nosotros posiblemente, porque en las condiciones en las que se encontraba, era una forma de mencionar una fe que era tan grande. Y fue el único ladrón que recibió la respuesta más grande que a lo mejor alguno de nosotros pudiera haber recibido, que fue la misericordia divina. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Para continuar con la meditación de esta segunda palabra dicha por Jesús, también quisiera mencionar lo que para mí sería el punto número 3. Comunión eterna. Ahora, de lo dicho por este ladrón, ¿cuál es el resultado de su fe? O sea, ¿qué provoca el haber declarado estas cosas? Sobre la respuesta de Jesús, dice: hoy serás feliz y serás recibido como en un estado de bendición conmigo después de la muerte. Jesús no hace ninguna mención en cómo es este lugar, ni quiénes van a estar ahí, ni todas las características que muchas veces quisiéramos saber. ¿Cómo es este lugar de bienaventuranza? Jesús no menciona nada de eso, pero Jesús le menciona que será feliz en ese mismo instante, será bienaventurado. Ahora, Jesús también menciona la palabra paraíso. En la traducción original, paraíso quiere decir el Edén, o para los judíos era también conocido como el seno de Abraham. Y recordemos que también que para los judíos el seno de Abraham era el lugar dichoso, era el lugar confortable, era el lugar para tener comunión en la mesa con Dios. Hoy estarás conmigo en el paraíso no significa que estarás en un purgatorio, como se conoce también en el catolicismo, donde las almas están en espera de que sus seres queridos recen lo suficiente para que su alma pueda ser salvada. Sabemos que esa declaración no es bíblica, y aunque así lo fuera, pues no son palabras de esperanza para nadie. Pablo nos menciona con respecto a esto unas palabras que están en 1 de Tesalonicenses 4:13, cuando dice: hermanos, no queremos que ignoren lo que va a pasar con los que ya han muerto, para que no se entristezcan como estos que no tienen esperanza. También más adelante Pablo nos menciona para quién es esa promesa, porque no es para todos, eso es necesario mencionarlo. Dice: así también Dios resucitará con Jesús a los que han muerto en unión con Él. En unión con Él son para los que han creído en Jesús. El ladrón convertido en realidad nunca fue bautizado, nunca se congregó, nunca pudo leer teología como nosotros, nunca pudo hacer algo que nosotros ahora tenemos posibilidades de hacerlo. Pero sin embargo, en la condición en la que estuvo, es como manifestó una fe que fue aún mejor que lo que nosotros pudiéramos manifestar en este tiempo. Ahora, si existe una fe verdadera, debe declararse. Somos velas que Dios ha encendido. Entonces, dice Mateo 5:16, hagan brillar su luz delante de todos, para aquellos que puedan ver las obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Ahora, si eres cristiano o consideras que eres cristiano porque vas a la iglesia,
lees los libros de la biblioteca, escuchas música cristiana, te juntas con cristianos. Pero al momento de que escuchas estas palabras dichas por Jesús, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si estas palabras ya no causan un impacto en tu vida, debes considerar si realmente tu fe está cimentada en la obra de Cristo. Tal vez piensas que ya la libraste y por eso ya no les tomas importancia. Dice otro autor, Kevin DeYoung, a veces cuando más estás cerca de Jesús, más difícil es verlo por lo que es. La familiaridad puede engendrar incredulidad. Ahora, si tu fe es verdadera, también tienes que considerar que eres llamado a hacer misericordia. Eres llamado a perdonar a personas que han hecho lo humanamente imperdonable. Eres llamado al ministerio de la reconciliación. Ahora, si no eres cristiano, entonces también te invito a que te acerques a la cruz con todo tu pecado, sin importar cuál sea. Ven con toda tu profunda depresión espiritual y con toda tu agonía de conciencia. Ven y aférrate al Señor Jesucristo. Y Él será tuyo y tú serás suyo. ¿Cristo tenía el poder para bajar de la cruz? Sí, sí lo tenía. Pero no lo hizo por amor a la humanidad, no lo hizo por amor a nosotros. Y ahora Él nos llama a encontrar en su presencia nuestro mayor gozo, a deleitarnos en sus promesas, donde nos espera una comunión eterna con Él. ¿Qué implicación trae a tu vida conocer estas palabras por Jesús? En realidad, si hace un cambio en tu vida, hace que tus prioridades sean diferentes, la forma en la que inviertes tus recursos, tu tiempo, la forma en la que te desenvuelves en tu trabajo, con tu familia, la forma en la que hablas con otras personas que no conocen a Cristo. ¿Realmente esas palabras dichas por Cristo impactan tu vida? Quisiera terminar esta reflexión citando las palabras de Charles Spurgeon, que dicen así: que el Espíritu de Dios haga todavía algo en nosotros para que podamos trasladarnos como hacendosos siervos en las labores de la viña a los placeres del paraíso. A nuestro Señor, que fue crucificado una vez, sea la gloria por todos los siglos. Amén.